Y hoy vamos a continuar ahí en el capítulo 2. Ya vimos la semana pasada del versículo 1 al versículo 26, 24. Y hoy vamos a retomar ahí. Y ya estamos viendo lo que estaba pasando con este pueblo. El Señor los saca de Egipto y ahora los quiere introducir en la tierra prometida. Pero no está tratando con un pueblo fácil, ¿verdad? Y en el universo en que vivimos, cada persona, cada individuo libra una batalla, independientemente cuál sea. Todos tenemos situaciones difíciles, algunos más que otros, enfermedades, deudas, sobrecargas, flojeras, temas de conciencia, etcétera, etcétera. Pero de la manera en que cada individuo enfrente su situación, eso es lo que determina victoria o derrota, conformidad o inconformidad. Lo que yo te puedo asegurar, iglesia, es que si el hombre enfrenta sus situaciones a su manera o a su parecer, el porcentaje de victoria es grave, bajísimo. Porque quizás por momentos puedes alcanzar lo deseado, pero no va a permanecer, ya que nuestra propia imperfección nos hace vulnerables. Cuando apelamos a nuestra sabiduría, a nuestra manera, Santiago dice que nuestra sabiduría es terrenal, animal, diabólica. Si no estamos apegados a la sabiduría de Dios, entonces vamos mal. Si confiamos en nosotros mismos, estamos dándole la espalda a Dios, colocando nuestras capacidades por encima de la suya, y eso es un terrible pecado. El pueblo de Israel, un pueblo rebelde por naturaleza, a sí mismo como nosotros. Dejaron de mirar al Señor muchas veces y eso le costó caro. Y eso mismo nos pasa a nosotros hoy. Hoy vamos a mirar cómo Moisés en esta narrativa histórica les está recordando a esta nueva generación de Israel lo que había sucedido con sus antepasados. De la manera en la que Dios había cuidado de ellos y que aún así fueron rebeldes a su palabra. Por eso Dios no les permitió entrar en la tierra prometida. Y acabó con esta mala generación que fue desobediente en el desierto. Los terminó ahí. Porque dijo, no entrarán a la tierra que les daré. El versículo 14 del capítulo 2 que nuestro hermano Anderson predicó la semana pasada dice: y los días que anduvimos de Cades Barnea hasta cuando pasamos el arroyo de Ceret fueron 38 años, hasta que se acabó toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como Jehová les había jurado. Y también la mano de Jehová vino sobre ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta acabarlos. Y hoy en día el pueblo de Dios sigue enfrentando una dura batalla contra el enemigo. Pero, ¿cómo estamos lidiando con ella? ¿A nuestro modo, a nuestra manera o a la manera del Señor? ¿Sabes? Que las veces que nosotros fracasamos es porque actuamos sin Dios, sin la dirección de Él. Cuando peleamos de la mano y bajo la dirección de Dios, Él nos lleva a la victoria. Y aun si algo no sale tan bien, es porque ese es el plan que Él tiene para nosotros, para trabajar en nosotros, para formar su carácter en nosotros o para llevar su propósito en nosotros. Es por eso que hoy vamos a considerar esta lectura en el libro de Deuteronomio, conforme hemos venido predicando. Vamos a orar. Señor y Dios, te doy gracias en esta mañana, mi Rey. Gracias por su amor, por su bendición. Gracias por su inmensa misericordia. Gracias porque usted es bueno, Señor, porque hasta aquí nos ha traído con su mano poderosa. Yo le pido en esta mañana a Dios
que me ayude, que ponga sus palabras en mi boca, Señor, que quite todo argumento humano, porque no soy digno, porque no soy nadie, Padre, solamente soy un instrumento. Hable a su pueblo, Señor, porque necesitamos escucharlo, necesitamos ser instruidos por usted, Padre. Bendíganos, Señor, ayúdenos, denos sabiduría y abra nuestro entendimiento para conocer y entender sus verdades y poder aplicarlas a nuestra vida con el fin de agradarlo a usted, Señor, y de honrar su santo nombre. Bendito y alabado sea su nombre. Y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos, Señor. Amén y amén. ¿No se pudo? Ok. Hoy vamos a mirar, el título del mensaje es Derrotando a tu enemigo espiritual, en esta serie que se llama De Camino a la Gracia. Dice la palabra del Señor, vaya conmigo al pasaje en Deuteronomio. Vamos a estar leyendo del versículo 24 al versículo 37. Quiero que leamos los dos primeros versículos y luego vamos avanzando. Dice la palabra del Señor: levantaos, salid y pasad el arroyo de Arnón. He aquí he entregado en tu mano a Sehón, rey de Hesbón, amorreo, y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él. Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama y temblarán y se angustiarán delante de ti. Israel viene saliendo del desierto, se dirige hacia la tierra prometida y ahora el Señor, como siempre, los viene guiando después de haber destruido esta generación que no le creyó. Ahora Moisés está hablando a esta nueva generación y les está recordando todo lo que había pasado. Pero ahora esta nueva generación tiene que entrar en acción. Esta nueva generación que no conocía todavía la guerra, ahora les toca actuar en la guerra. Por eso ahora Dios les dice que se levanten y salgan. Ellos tienen que enfrentar al enemigo, porque hay un objetivo, es la tierra prometida. Pero la tierra prometida está de aquel lado. Y Dios ya la entregó. Pero tenemos que ir a conquistarla. Ellos tenían que pelear. Y esto nos deja ver muchas cosas. El versículo 16 dice que el Señor le dice: tú pasarás hoy el territorio de Moab, descendencia de Lot. Y en el 19 les da las instrucciones claras y precisas de no contender ni molestarlo, así como había dicho con los hijos de Esaú también en el versículo 4 y 5. Pero cuando llega al versículo 24, él le dice: levántate, te he entregado a Sehón, entra en guerra con él. Comenzaré a poner tu temor sobre ellos. Comenzaré a poner tu espanto. Y la palabra dice: comenzaré a poner tu temor en ellos. ¿Quién es el que pelea? Es Jehová. Comenzaré. La acción es de Dios. Y por eso toda la gloria y la honra es para Él. Él va a trabajar por medio de su pueblo. Por eso Él dice: comenzaré a poner tu espanto. O sea, yo soy el que peleo por ti. Así que no temas, levántate y corre. El que pelea es Jehová por medio de nosotros. Y a Dios, sabes, nadie le gana. Dios ya entregó al enemigo en las manos de Israel. Por eso ahora ellos tienen que accionar. Cuando Dios nos llama a accionar. El pueblo de Israel, mira, el pueblo de Israel estaba enfrentando una guerra física y Dios lo dirigió hacia la victoria. Pero
sabe que la palabra de Dios no pierde vigencia. Dios es inmutable. Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, ¿verdad? Entonces, ya nosotros como su pueblo ahora, en el nuevo pacto, ya no tenemos una guerra física ni material. Pero entonces, ¿cómo aplicaría este texto de la Escritura para nosotros en el presente? Porque ahora nosotros no tenemos una guerra física. Nosotros ahora no tenemos una guerra material. Pero sí tenemos una guerra espiritual y ahí es donde toma vigencia. Ahí es donde este texto nos atañe a nosotros. Dice la palabra en Efesios 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Yo no sé cuál es el enemigo que tú estás enfrentando, pero tienes que enfrentarlo firme de la mano de Cristo. ¿Sabes qué es lo que pasa a veces? Que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Y toda la culpa se la queremos echar al diablo. Y nuestro peor enemigo a veces somos nosotros mismos. No queremos soltar cosas que sabemos que no están bien. La palabra de Dios es clara cuando declara sus verdades. Cuando nosotros las conocemos y Dios por su gracia nos las hace entender, pero nos es duro soltar aquello con lo que hemos venido tantos años. Y por eso el primer punto de este mensaje, en el cual vamos a ver cómo estamos en guerra, 4 tácticas para vencer a tu enemigo. Y la primera táctica es que entra en guerra con él de frente. Entra en guerra con él de frente. Levántate, sal y pasa el arroyo. Ya yo lo entregué en su mano, dice la palabra. Comienza a tomar posesión de ella y entra en guerra con él, dice el versículo 24, ¿verdad? Iglesia, tenemos que luchar de la mano de Dios. Como les digo, Israel, esa generación, la cual él estaba mandando a entrar en guerra con él, no habían todavía peleado, porque era una nueva generación. La generación de guerra había muerto en el desierto. Las promesas de Dios, mira, las promesas de Dios no excluyen nuestro esfuerzo. Debemos hacer nuestra parte, esa parte que ha sido ordenada por Dios. Entonces tú debes entrar en esa guerra con el enemigo. Tienes que orar, tienes que pelear, que Dios nos va a respaldar. Pero tenemos que pararnos firmes. Esa es la orden de Dios. Tenemos que entrar en acción, porque a veces estamos dormidos. Y esto es serio, la guerra es cruel. Pero miramos el texto y vemos que hubo una guerra y la guerra fue cruel. Pero cuando la traemos a nuestro ámbito ahora, parece que no fuera tan cruel. Pues te cuento que yo creo que es peor. Es una guerra constante que estamos librando en nuestra mente, todos los días, en todo momento. Con nuestro yo, con nuestro orgullo, con nuestra vanidad, con nuestra altivez. Con todas esas cosas que son desagradables delante de Dios, pero que estamos luchando cada día. En todo momento lo estamos haciendo. Dice Santiago, capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y él huirá de vosotros. El Salmo 62:2 dice, Él solamente es mi roca y mi salvación. Él es mi refugio, no resbalaré. Tiene que haber una confianza en el Señor cuando Él nos llama. Y tenemos que ir de la mano de Él para poder enfrentar a ese enemigo. Y tenemos que hacerlo de frente.
porque Él viene de frente y viene con todo. Cualquiera que sea el enemigo. Dice el versículo 26, y envié mensajeros desde el desierto de Cademot a Sehón, rey de Hesbón, con palabras de paz, diciendo: pasaré por tu tierra, por el camino iré, sin apartarme ni a diestra ni a siniestra. La comida me venderás por dinero y comeré el agua. También me darás por dinero y beberé. Solamente pasaré a pie, como lo hicieron conmigo los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, y los moabitas que habitaban en Ar, hasta que cruce el Jordán a la tierra que nos da Jehová nuestro Dios. Y allí hay algo que llama la atención. Moisés envía mensajeros a Sehón, y aquí surge una pregunta, porque Dios le había dado una orden, ¿verdad? Dios le había dicho: entra en guerra con él. Y entonces ahora Moisés envía mensajeros de paz a este rey malvado. La Escritura no nos proporciona una respuesta muy clara para esto, para entender por qué Moisés manda mensajeros de paz cuando Dios le dice: entra en guerra, que ya yo te lo he entregado. Bueno, para esto pueden haber muchas cosas, pero como la Escritura no nos proporciona algo muy claro, podríamos divagar en muchas ideas y es mejor no hacerlo. Pero mirando la Escritura más adelante, pudo ser un formalismo de Moisés, siendo que le hizo la misma propuesta que Dios le dijo que hiciera a los de Esaú y a Lot, que cuando les dijo: a ellos no los vas a tocar, vas a comprar la comida que necesites, vas a comprar el agua, pero no los vas a tocar, y pasarás por ahí. Pero Dios sabía que no los iba a querer dejar pasar. Entonces, vuelvo y repito, la Biblia no dice claramente por qué Moisés envía mensajeros de paz, pero podríamos mirar que podría ser un formalismo. ¿Por qué? El versículo 30 ahora nos dice a nosotros: mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y había obstinado su corazón. ¿Para qué? Para entregarlo en tu mano, como hasta hoy. Esta no es la primera vez que pasa esto. En Éxodo 10 también se narra el caso del faraón, cuando no quiso dejar salir al pueblo. Dice la palabra, si quiere ir conmigo a Éxodo, capítulo 10, del 1 al 11 se narra esto. Y dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Siempre hay un propósito de Dios en nuestras vidas cuando algo nos parece adverso. Cuando algo, estamos caminando en el Señor y algo aparece que se nos opone, sigue orando y confiando en el Señor, porque eso Dios lo utiliza para bien. Y Dios sigue narrando, sigue la narrativa del tema de Faraón, y dice que Faraón no lo deja ir. En el versículo 8 Moisés le responde y le dice: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta para Jehová. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros, ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mira cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Vayan ahora los varones, sirvan a Jehová, pues esto es lo que vosotros pediste. Y los echaron de la presencia de Faraón.
La obstinación de Faraón, la obstinación del corazón de Faraón fue el pecado que lo condenó. Mira, la soberanía de Dios es de Él, pero la responsabilidad del hombre es del hombre. Dios no va a tomar a un hombre obediente y va a endurecer su corazón para que se pierda. Dios no lo va a hacer porque Él es un Dios justo. Lo que pasa es que estos hombres ya estaban perdidos. Entonces, Dios solo utilizó la condición de ellos para glorificarse en su pueblo y delante de los demás pueblos de la tierra. Mira, el comentarista Matt Morrow dice al respecto de esto: Dios sabía qué clase de hombre era Faraón y que este malvado rey viejo, Sehón, nunca llegaría al arrepentimiento. La propuesta de Moisés parece una oportunidad para que este hombre se arrepienta, aunque ya estaba dicho por Dios que él endurecería el corazón de este malvado rey. Esa dureza de corazón no es una causa para no mostrar una oportunidad. Es necesario hacerlo para que su ruina descanse en su responsabilidad. Mira, mi hermano y hermana, todos los hombres de la tierra, todos reciben la predicación del evangelio, pero asimismo tienen la responsabilidad de obedecer. ¿Para qué? Para que no tengan excusa de que no tuvieron una oportunidad. Dios muestra su soberanía sobre el mundo, pero también muestra al mismo tiempo su justicia. La decisión de Dios fue: lo voy a hacer obstinado para que cumpla varias cosas. Dios en este acto mostró a Israel que Él era más grande que el opresor. Nuevamente Dios usa a Faraón como ejemplo para mostrar lo que le sucedería a los que no obedecen. Y es fácil ver que Dios fue honrado al endurecer el corazón de Faraón y provocar su destrucción. Si Dios no tiene honor en la vida del gobernante mediante su arrepentimiento, entonces lo va a obtener mediante su muerte. Dios muestra su soberanía, pero también su justicia, porque Él es perfecto. Amigo, amiga que hoy te encuentras aquí, el evangelio está predicado y se está predicando cada día. Y si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hoy puede ser tu mejor oportunidad. Nadie sabe qué día o hasta qué día estaremos aquí, ni hasta qué hora. No dejes que la dureza de tu corazón te condene. Corre a Cristo, corre a sus pies y alcanzarás la gracia. No dudes más, porque has escuchado la palabra muchas veces, pero a veces tú crees que el tiempo está lejano, porque siempre han dicho Cristo viene y no viene. Pues su tardanza es por amor y misericordia a la humanidad. Sabes que tu conciencia te está acusando todos los días porque estás haciendo las cosas como no las debes hacer. Pero puede más el pecado que mora. A veces estamos aquí, pero estamos viviendo un evangelio a media. Y eso no le gusta a Dios. O somos fríos, somos calientes, pero los tibios Dios los vomita. Corre a los pies de Cristo. Hoy es el día de salvación. La segunda táctica para poder vencer a tu enemigo es, vamos a mirar el versículo 31. Dice la palabra: y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregar delante de ti a Sehón y a su tierra
Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Y nos salió Sehón al encuentro, él y todo su pueblo, para pelear en Jahaza. La segunda táctica de guerra para derrotar a tu enemigo: posiciónate con la palabra del Señor. Toma posición con la palabra de Dios. Cuando en la guerra se va a enfrentar al enemigo, primero se ubica el territorio de él. Y se entra hasta un punto en donde se puede llegar. Y llega a un límite en el que ya tenemos que posicionar. Y se van posicionando la guardia, se van posicionando los frentes de ataque, los frentes de respaldo. Esas son las tácticas de guerra. Ahora nosotros, espiritualmente, nos posicionamos con la palabra del Señor. Si tenemos la palabra, tenemos la información más preciosa que puede tener el ser humano. Y tenemos la mejor arma de defensa contra esta guerra espiritual. Dios da orden clara. Comienza a tomar posesión de ella para que la herede. Efesios 6. Efesios 6. Vaya conmigo allá. En el versículo 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Efesios 6. Y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Y esto es orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Tenemos las armas, pero no las usamos. No las usamos. Por eso cuando el enemigo ataca, nos coge con la guardia abajo, nos coge mal parado y nos hace daño. Tú sabes que ese resentimiento tiene años de estar ahí atacándote, albergado ahí. Y tienes el arma para poderlo sacar, pero no la usa. Tú sabes que la altivez tuya todavía está ahí. Pero es que yo soy así. Es que no he podido. Pues aquí están las armas. Aquí están las armas para poder vencer, para poder avanzar. Porque esa es la guerra. Las tácticas se arman para eso, para ir avanzando. Y vamos ganando terreno. Y vamos avanzando y vamos ganando terreno. Israel iba venciendo. Venció a un rey, posicionó ese terreno. Y después viene otro rey. El otro domingo viene otra batalla. Y de esa manera es que vas avanzando. De esa manera ellos fueron conquistando de la mano del Señor la tierra prometida. ¿Con qué se defendió nuestro Señor y amado Jesucristo cuando fue tentado? Una palabra. Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador. ¿Y qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué lo atacó por ahí? Porque
porque tuvo hambre. Era de pronto lo que más quería humanamente Cristo en ese momento. Entonces, después de 40 días de ayuno, sentía hambre. El enemigo tiene una táctica que él sí detecta cuál es tu vulnerabilidad. Él sí sabe cuál es tu debilidad. Él sí sabe por dónde es que está el cable pelado. Él sí sabe por dónde te puede atacar. Pero nosotros con la guardia abajo, teniendo las armas, no las usamos. Jesucristo venció con la palabra. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y volvió otra vez y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y volvió y lo tentó, si postrado me adorares. Entonces el Señor le dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apártate de aquí. Y se tiene que ir. Resistí al diablo y Él huirá de vosotros. Está escrito. Tenemos las armas, pero no las usamos. Tenemos que tener una confianza total en el Señor y en su palabra. Y Cristo nos está demostrando. No, es que Él era Cristo. Oh, Él era también hombre. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y vivió como un hombre en la tierra. Y venció como hombre en la tierra. Fue tentado, mas no pecó. Venció. Y Él es nuestro mayor ejemplo. Dice, el Salmo 119 dice, versículo 10, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Nosotros tenemos que estar en una constante súplica, en una constante recitar de la palabra, en una constante lectura, comiendo ese pan, porque ella es la que nos sostiene. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. El enemigo se va a levantar con todo en tu contra. Pero sabes, iglesia, ahí está la palabra. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Defiéndete con ella. Defiéndete con ella. ¿Cuál es tu enemigo? ¿Ya lo tienes identificado? Entonces entra en guerra de frente con él. Atácalo. Que no te siga haciendo daño. Tienes que ir ganando terreno. Tienes que ir avanzando. Pero no es fácil. No. Pero Dios nos ha dado la fuerza, nos ha dado la orden, nos ha dado las armas, nos ha entregado las herramientas. Así que nosotros no tenemos que dudar. Porque si dudamos, entonces porque no le hemos creído al Señor. La tercera táctica de guerra la vemos en el versículo 33. ¿Cuántas van? Primera. ¿Cómo? La primera táctica de guerra, ¿cuál es? La segunda. Posiciónate con la palabra para defensa. Y la tercera táctica de guerra, destruye todo lo que Dios desecha. Versículo 33. Mas Jehová, nuestro Dios, lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él y a sus hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces todas sus ciudades
y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños. No dejamos ninguno. Solamente tomamos para nosotros los ganados y los despojos de las ciudades que habíamos tomado, desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de nosotros. Todas las entregó Jehová nuestro Dios en nuestro poder. Miremos estos versículos que pueden ser vistos como muy fuertes al mostrar este medio en que Dios dice que todo, Moisés dice que hombres, mujeres y niños. Esto se puede ver cruel, como Dios da la orden que maten niños, que maten mujeres, porque dice que maten los hombres de guerra, ok, pero mujeres y niños, ¿por qué? Esa es la orden y la voluntad de Dios. Todo lo que se oponga a Dios es su enemigo y debe ser eliminado. En Romanos 13, en Romanos 9, versículo 13 al 23, dice la palabra: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué? Pues, ¿inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Acaso el vaso de barro le va a decir al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Wow. ¿Y qué? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios hace como Él quiere, con quien quiere, como quiere. Eso es su soberanía. Pero eso no lo hace injusto. Él es un Dios justo y perfecto. Entonces, el pecado debe ser erradicado de nuestra vida en su totalidad. Dios no negocia con el pecado porque Él es santo, santo, santo. Nuestra naturaleza es pecaminosa. ¿Por qué? Por la caída. La caída nos llevó a estar condenados. Mira lo que dice Deuteronomio 7. Si quiere, más adelante está. En el versículo 1 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Sabe por qué? Porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Hay una orden clara, un llamado a la santidad.
Cuando no sacas el pecado completamente de ti y empiezas a albergar cositas pequeñas que piensas que no tienen relevancia, sin darte cuenta, lo que pasa es que las estás alimentando. Y ellas empiezan a crecer y cuando vienen a ver te están dominando. Comienzas con cosas sutiles, suavecitas. Eso no es nada. Eso no es nada. Eso yo lo manejo. Todo bien, no me hace daño. Y cuando vienes a ver, estás hundido. Dios no tolera el pecado. Y Dios nos hace un llamado, dice, sed santos porque yo soy santo. Un poco de levadura leuda toda la masa. En Jueces, capítulo 1. Jueces. Después de Deuteronomio viene Josué y después viene Jueces. En el capítulo 1 dice hasta el versículo 27. Dice el versículo 27, dice, tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanat y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megido y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos, en Geser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quirón, ni a los que habitaban en Nalí, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Acon, ni a los que habitaban en Sidón, en Alá, en Asib, en Jeba, en Afed y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Nestalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes ni a los que habitaban en Bet-Anat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte. Mira eso. Y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Erez, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerza, lo hizo tributario. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acabín, desde Sela hacia arriba. ¿Cuál había sido la orden del Señor en Deuteronomio? Cuando te los entregue, acábalos todos. Todos. No dejes nada. Pero mira cuántos leímos. 7. No pudieron arrojarlo todo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Si Dios dio la orden de que Él los iba a entregar y que tenían que arrojarlos todo, es todo. Lo que pasa, hermano, es que eso no es nada. Me puedo tomar una cervecita para la sed. Una cervecita no me hace daño. Ah, bueno. Tómatela. Y mira lo que dijo. No los arrojó. O sea, entre nosotros no los sacamos. Dejamos una cosita ahí. ¿Y después qué pasó? Ellos se resistieron. Y fue tanto que se resistieron que no lo pudieron sacar. Entonces, bueno, se quedan aquí, pero me pagan tributo. Ya los albergaron. Y creyeron que como les pagaban tributo, ahí los tenían dominados. Pero ¿qué pasó después? Que le hicieron frente y ya no los dejaron entrar en la otra parte. Sino que se quedan allá y les pagamos tributo. El enemigo iba ganando territorio
en la oposición y Israel lo permitió así. ¿Y sabe qué pasa después? Seguimos leyendo Jueces. Esas naciones todas que ellos no arrojaron del todo y que dejaron ese remanente, empezaron a crecer y empezaron a fortalecerse y fueron las grandes oposiciones de Israel más adelante. Eso es lo que pasa cuando no sacamos todo el pecado, cuando no obedecemos a la voz de Dios, cuando estamos jugando y pechichando el pecado en nuestras vidas. Una cosita así no es nada. Dios ha desechado el pecado. Sácalo de ti. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévate en el espíritu de vuestra mente y vístete del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Si hay un amén, Dios es glorificado por eso. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Todo el tiempo Él es bueno. Nada de su palabra es mala. Aunque nos confronte, aunque nos pique, aunque sintamos, no es mala. Si sentimos que Dios nos está hablando, eso es una gran bendición, porque está recordándome que estoy mal en algún lado. No para juzgarme, para condenarme, sino para que yo enderece el camino. Y la cuarta táctica de guerra para vencer al enemigo es la obediencia. Obediencia total. No toques lo prohibido. No toques lo prohibido. Dios le dijo a Moisés: pasarás por donde los hijos de Saúl y no los toques, porque yo no te he entregado ni siquiera lo que pisa la planta de tu pie ahí. Pasarás, no los atemorizarás. Les comprarás lo que necesitas, el agua, la comida, y los vas a tratar bien. Cuando pases por donde los hijos de Lot, también no vas a hacer frente a ellos, vas a pasar por ahí, comprarás esa tierra, no se las voy a dar a ustedes, ya yo se las di a ellos. No toque lo prohibido. El versículo 37 dice que el 36 dice que ellos tomaron desde Aroer, que está junto a la ribera del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en el valle hasta Galaad. No hubo ciudad que escapase de ellos. Todas las entregó Jehová en su mano. Solamente a la tierra de los hijos de Amón no llegamos, ni a todo lo que está a la orilla del arroyo de Jabot, ni a las ciudades del monte, ni a lugar alguno que Jehová nuestro Dios había prohibido. No toques lo prohibido. Dios nos ha entregado muchas cosas, pero algunas cosas nos las ha prohibido. Algunas cosas nos ha dicho, allá no. El tema es que el pecado nos lleva a desear más lo prohibido. ¿Qué cosa? Dios impartió orden clara a Moisés de no molestar ni tocar a ellos. Mira, en los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento, sigue vigente, la ley moral de Dios no pasa. No matarás. No matarás. Es una orden clara, precisa, concisa. No matarás. Pero, no, hermano, yo no he matado. Gloria a Dios, yo no he matado. Pero ¿qué dijo Cristo? Aún compensarlo, albergarlo, ya lo hiciste.
no adulterarás. Eso no tiene negocio. Hay cosas que Pablo dice en Romanos que pues, son opcionales, pues hay cosas que me son lícitas, no me convienen, yo no me dejaré dominar. Hay algunas otras cosas que, referente a comida, a ciertas cosas, eso es otro tema, pero son cosas que quedan a una opción no libertina, a una opción prudente dentro de las mismas normas de Dios. Pero estas normas son tajantes. No codiciará a la mujer del prójimo. Y es porque tienes que estar mirando lo que no es tuyo. Mira tu casa. ¿Por qué? Pecado en los ojos. El pecado. Dios nos ha dado las armas y ahí están las tácticas. Y tengo que avanzar en ellas. Oye, si el trago todavía a mí me hace luces por ahí, ¿yo qué voy a hacer para allá, donde el amigo mío? Porque esa es mi llave. Y él me invitó, yo voy nada más a saludarlo. Pero si tú sabes que él está tomando allá, y tú sabes que tú todavía tambaleas ahí, no vaya. Mi hermano, Dios te bendiga. Mañana te caigo, hoy no puedo. Mañana cuando él no esté tomando, tú llegas, chévere, le llevas lo que le vas a llegar, compartes con él, comen algo, ya. No toques lo prohibido. Yo no sé cuántas cosas estás deseando, pero que tú sabes que Dios las prohíbe. Y algunas las haces pensando que no pasa nada, que son insignificantes. Cuando Dios dice no, es no. Y punto. No te acerques a la candela, mi hermano, porque te quemas. Abstente de todo lo que Dios ha prohibido. Este mensaje quizás es un poco duro, pero es la palabra del Señor la que se ha expuesto. Y el Señor expone su palabra de la manera que Él quiere, para exhortarnos, para levantarnos, para animarnos. Cierto, pero todo tiene un final, un propósito que es bueno. Es para ayudarnos, para formar el carácter de Cristo en nosotros. Esa es la finalidad del Señor. Porque el padre al hijo que ama lo disciplina. Si no lo ama, lo deja sin disciplina porque no le importa. Oh, papá, mira que voy para tal parte. Espérate, cuéntame con quién va, cómo va, a qué hora va, con quién viene. El padre que ama a sus hijos, está pendiente de todo eso. Porque no quiere que nada le pase. Y aunque al hijo le moleste, ahora él no entiende, pues después entenderá. Sí, porque a veces nos molesta cuando la palabra es expuesta, porque nos pega directamente. Eso es conmigo. Barro. No. El amor de Dios es expresado por medio de su palabra. Y estamos en una guerra constante. Y queremos ir camino a la gracia. Tenemos que someternos a ella. Una guerra que libramos a diario. Pero Dios es bueno y nos ha entregado su amor, su palabra, para que nosotros la utilicemos y podamos agradarlo a Él, que esa debe ser la finalidad, glorificar a Dios en nuestra vida, que el mundo pueda ver a Cristo por medio de nosotros. Eso es lo que debe pasar. Eso es lo que debe pasar. Nosotros no somos Dios, nosotros no somos Cristo, pero somos su iglesia, la que Él ha llamado. Y Él se muestra por medio de la iglesia, de cada individuo que pertenece al cuerpo de Cristo. Amén. Oremos. Padre, muchas gracias, Dios. Señor, muchas gracias por su gran amor y su bendición.